Bueno, en este apartado vamos a hablar sobre las instituciones sociales. Primeramente vamos a definir que una institución social es un sistema de normas para alcanzar alguna meta o actividad que las personas consideran importante o, más formalmente, un grupo organizado de costumbres, tradiciones, centradas en una actividad humana importante. Las instituciones son procesos estructurados mediante los cuales las personas van a llevar a cabo sus actividades. Las instituciones no tienen miembros, van a tener seguidores. Esta es una distinción sutil pero importante. Por ejemplo, en una religión no es un grupo de personas. Una religión es un sistema de ideas, creencias y prácticas y relaciones. Una iglesia es una asociación de personas que va a aceptar las creencias y van a seguir las prácticas de la religión particular. Esta es pues la distinción entre institución y una asociación. Las instituciones van a ser siempre un sistema organizado de ideas y comportamientos, y la asociación va a ser el grupo organizado implicado en el comportamiento. Las 5 instituciones básicas importantes en las sociedades complejas son la familiar, la religiosa, la gubernamental, la económica y la educativa. El proceso de institucionalización va a consistir en el establecimiento de normas definidas que van a determinar posiciones de normas y funciones de rol para el comportamiento. Las instituciones surgen como productos en gran parte no planeados de la vida social. Las personas se van a agrupar para encontrar formas prácticas de hacer frente a sus necesidades. Va a encontrar algunas pautas factibles que se cristalizan mediante la repetición en costumbres regulares. Estas pautas van a adquirir un cuerpo de tradiciones, creencias y costumbres de apoyo que la justifica y sanciona. Para ilustrar lo que es una institucionalización, podemos ver que en un pleito en cantina va a ser un comportamiento no institucionalizado. Sin embargo, una pelea de box profesional va a ser un comportamiento institucionalizado. No todos los roles están institucionalizados. El rol del niño malo y el del niño modelo en la familia no son roles institucionalizados, en tanto que las de los del hijo y la hija sí lo son. Un rol institucionalizado es una serie de expectativas de comportamiento que limitan la libertad de opción de una persona. El comportamiento del rol institucionalizado se va a guiar por las expectativas del rol y no por las preferencias personales. Muchas veces el empleado, por ejemplo, que es promovido en un papel de supermercado a supervisor, trata de seguir siendo amigable con los antiguos compañeros de trabajo, lo cual rara vez da un buen resultado porque el nuevo rol altera inevitablemente la relación con los viejos amigos a quienes se tiene ahora que dar órdenes. Es cierto que las diferencias individuales de personalidad van a afectar el comportamiento institucional de algún grado. Los conflictos que surgen dentro de una asociación a veces se deben a choques de personalidad, pero con mayor frecuencia al choque de los roles institucionales. Estos roles requieren con frecuencia que se tomen medidas que enfurecen a otras personas. Para hablar ahora de las características institucionales, tenemos primeramente los símbolos culturales, que las personas han desarrollado símbolos que van a servir como un recuerdo abreviado de la institución. Por ejemplo, la bandera va a servir como recuerdo a su lealtad al gobierno, el crucifijo a lo que es la religión, el anillo matrimonial a la familia y los colores o alguna mascota tótem a la educación. Un código formal de comportamiento, por impresionante que sea, no es garantía del desempeño apropiado del rol. Los códigos de comportamiento. Las personas comprometidas de un comportamiento institucional deben prepararse para desempeñar sus roles apropiados. Un código formal es solo una parte del comportamiento total que constituye un rol institucional. Ideología. Este es un sistema de ideas que sanciona un conjunto de normas. Estas normas van a definir la forma en que se espera que actúen las personas. La ideología explica por qué deberían actuar en esa forma y por qué algunas veces dejan de actuar como deberían. Las funciones institucionales van a tener funciones manifiestas y latentes.
Las funciones manifiestas son los objetivos declarados de la institución y funciones latentes son los que no son esperados y que pueden no ser reconocidas, o si se reconocen consideradas como subproductos. En las manifiestas las personas suponen y esperan que la institución desempeñe. Por ejemplo, las familias deberían de cuidar de los niños, las instituciones económicas deberían producir y distribuir bienes y dirigir el flujo capital en donde se necesita. En las funciones latentes, por ejemplo, nuestras instituciones económicas no solo producen y distribuyen bienes, sino que algunas veces también promueven el cambio tecnológico y la filantropía y en ocasiones promueven el desempleo y la desigualdad. Ninguna institución existe en un vacío, cada una es afectada por el resto de la cultura. Los actos dentro de cada institución afectan a otras. Intelectuales y burócratas. El rol intelectual. Un intelectual es aquella persona que está relacionada con las ideas. Realiza un análisis de las ideas. Los intelectuales se encuentran con frecuencia en ocupaciones verbales como la religión, la enseñanza, el periodismo y el derecho. Las ideas son parte importante de las instituciones. En intelectual no se puede confiar plenamente porque la capacidad para defender la ideología incluye la capacidad para describir sus defectos. Rol del burócrata. Las instituciones no son burocracias. Sin embargo, es imposible estudiar gran parte del comportamiento institucional sin estudiar las burocracias que administran gran parte de él. Una burocracia es una pirámide de personal que conduce racionalmente el trabajo de una gran organización. La burocracia se desarrolla inevitablemente en todas las grandes organizaciones, todos los departamentos gubernamentales, iglesias, universidades, asociaciones voluntarias y empresas comerciales privadas. Eso es todo. Gracias. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre las instituciones político-económicas y su impacto en la historia de la sociedad. Para empezar a hablar de este concepto, tenemos que tener en cuenta que no existe la economía pura como tal, ni la política tampoco. Es decir, siempre hay un lazo entre estos dos. Se menciona que siempre una es afectada por la otra. Como hemos visto en todas las sociedades, tanto la política como el dinero propiamente dicho siempre van de la mano. Es decir, el gobierno tiene cierta influencia sobre los distintos aspectos a nivel económico. Y pues esta es la razón más grande por la que se estudian de una manera conjunta en casi todas los tipos de estudios para este tipo de situaciones. Pero ¿cómo se desarrollaron estas formas institucionales? Pues en un principio los humanos producían lo que ellos mismos consumían, es decir, cada familia era el centro de una pequeña sociedad en la que ellos trabajaban para obtener sus propios productos, pero después se empezó a ver que una familia quería lo que otra familia producía y existía el intercambio y fue como nació poco a poco el comercio. El gobierno apareció de una manera muy inexacta y es por eso que no se tiene registro de cuándo empezó con seguridad, pero pues las culturas mesopotámicas son las que se consideran que poseían un gobierno mejor establecido, así como las culturas que se establecieron alrededor del río Nilo. La economía se creó a su vez el gobierno y es por ello que el desarrollo de la economía va creando poco a poco que el gobierno se desarrolle de manera más adecuada hacia las sociedades. Y pues una de las ramas que se dio fue el feudalismo, que apareció como un tipo de gobierno en el que se daba protección a las personas que seguían a ciertas autoridades y de esta manera se producía cierto beneficio hacia los que estaban más abajo de él. Por eso que siempre la economía ha ido de la mano del gobierno y pues en el siglo pasado esta relación gobierno-economía ha crecido enormemente
por todo el desarrollo tanto a nivel tecnológico como a nivel industrial. Y pues la relación no nomás incluye lo que es dinero y tipo de gobierno, sino que también incluye todas las costumbres, sentimientos y partes emocionales de una sociedad. Por ejemplo, el simple hecho de poner la primera piedra dentro de un edificio es un tipo de costumbre que se ha ido heredando generación por generación en una sociedad, y pues se hace normalmente simplemente como costumbre, no tiene ninguna repercusión económica dentro de la realización de una estructura, por ejemplo. Los llamados modelos institucionales político-económicos se dividen en tres categorías principalmente. El de economías mixtas, que básicamente es una economía capitalista, por ejemplo la de Estados Unidos, en la que tanto el gobierno como las empresas privadas tienen cierto poder o el poder total de la economía del país. Otro modelo es el de las sociedades comunistas, en el que el pueblo básicamente tiene el mismo derecho tanto a nivel económico como a nivel social de los recursos, y es el gobierno el encargado de repartir equitativamente estos recursos. Y por último está el de las sociedades fascistas, en el que básicamente es como una dictadura, en el que sí hay cierta relación con las propiedades privadas o las empresas privadas, pero no siempre está limitado, y el pueblo simplemente no tiene derecho ni voto, pero recibe los recursos directamente del gobierno. Y por último, la economía de los países desarrollados es muy parecida a la de las sociedades fascistas, solo que en estas el gobierno le da muchos beneficios o trata de atraer a las distintas empresas para que ejerzan más productividad dentro del país. Existen las llamadas funciones manifiestas y latentes. Las funciones manifiestas buscan el orden y en todo lo que conlleva a lo que es el gobierno y la manera en la que controla lo que es la economía, y pues se busca para obtener el mayor beneficio a nivel económico dentro de la producción. Y también están las funciones latentes, que es más que reglas o otra cosa, se refieren a todos los cambios que las sociedades tienen en el desarrollo de los sistemas. Es decir, por ejemplo, la manera en la que se realizaba la agricultura antes no es la misma en la que se realiza en la actualidad en muchas de las distintas sociedades. Existe cierto conflicto a nivel económico-político. Por ejemplo, el gobierno siempre va a buscar lo que es la equidad en el trabajo, y pues al mismo tiempo garantizar la misma ganancia para las distintas partes, pero nunca va a suceder esto o nunca sucede esto de manera correcta, ya que normalmente ciertas personas obtienen mayor beneficio que otras, y esto de manera más fácil, es decir, el rico trabaja menos y obtiene más, el pobre trabaja más y obtiene menos. Y pues eso es la importancia de que el pueblo sepa que el gobierno tiene cierta obligación de otorgarles los recursos que son básicos para todas las personas. Es decir, el gobierno no está 100% obligado a otorgar exactamente todos los recursos que el gobierno necesita, pero es el gobierno el que otorga las necesidades básicas de lo que es la población, y cuando no se logra obtener estas necesidades básicas, o que el gobierno no da todos los recursos necesarios, es cuando ocurren los conflictos políticos, que normalmente son por desigualdades a nivel económicas. A lo largo de la historia nos hemos dado cuenta de la gran relación que tiene el poder y el gobierno, pero también nos hemos dado cuenta del gran poder que tienen las masas. Es por eso que surgen los comités de acción política, los cuales son un grupo de personas que se reúnen bajo un mismo fin. Por lo general es evitar la reacción de los políticos que les disgustan y que avalan leyes que están contra su fin común. Claro ejemplo tenemos al grupo de trabajadores americanos que se reunió para buscar una mejora en los salarios mínimos. También tenemos al grupo de empresarios americanos
que le echaban la culpa a la inflación del bajo sueldo que les daba a los trabajadores. Y también tenemos otro ejemplo, que es el aborto voluntario, el cual un grupo de mujeres que estaban avalando la moral americana decían que el aborto no se debería de cometer. Pero aquí surgen los pseudolíderes, esas personas que toman la batuta de un grupo y que se van con los legisladores y quieren crear una lucha de poder, a ver quién puede más. ¿Cuántos votos represento yo siendo líder de un grupo? Entonces aquí surge esta frase que me gustó. Si los individuos son poderosos, esto suele deberse a los grupos organizados que representan. Es decir, una persona no es nada si no tiene un grupo. Claro ejemplo de lo anterior, tenemos lo que decía el sociólogo Wright, el cual decía que la vida americana estaba controlado por un grupo de elitistas de ejecutivos dueños de las grandes empresas americanas, como General Motors. Él aseguraba que lo que era bueno para General Motors era bueno para todo el país. Siguiendo la teoría de Wright, surge la siguiente pregunta. ¿Existe una élite del poder que conspira? Y muchos americanos trataron de resolver esta pregunta, creándose tres brechas. La primera es la pluralista, lo cual este grupo rechazaba la idea de que los grandes empresarios controlaban la idea americana y que solo eran ideas, solo era imaginación de las personas. El otro grupo de personas son los derechistas, los cuales decían que la élite que controlaba el país eran intelectuales que controlaban toda la información que llevaba a las personas, tanto en medios como en el poder. Y el otro grupo eran los izquierdistas, los cuales decían que el grupo que controlaba el país eran los académicos, los filósofos, y que provocaban que existiera la desigualdad. Es decir, que ellos controlaban el salario mínimo, controlaban quién debía estudiar y quién no, entre otras cosas. A raíz de las teorías de Wright, surge el llamado poder de las masas desorganizadas. Se dice que estas teorías están basadas en el antiguo tiempo de feudalismo, donde el gobierno era un monopolio de la nobleza y que las personas comunes no tenían ni voz ni voto. Se dice que en la actualidad las personas saben que tienen el derecho a votar, pero no conocen de la magnitud de su voto ni conocen nada de la política. Es por eso que se crea el poder de las masas. Un grupo de personas puede ser importante, pero desorganizadamente pueden ejercer un poder más decisivo que si lo hacen de manera individual. Es aquí donde las grandes empresas utilizan a las masas para sus fines comunes. Se dicen que las empresas utilizan pseudopublicidades vulgares para que las personas consuman productos que no valen la pena, la verdad. Y así se crea la economía de mercado competitivo, haciendo preferencias de consumo que no se encuentran dentro del cuadro básico que una persona normal consumiría. Y también se crea el poder del veto de la masa mediante la no cooperación contra el gobierno y las empresas. Un gran poder que tienen las masas es el poder político. En una democracia las masas tienen el derecho a echar fuera a los políticos que no cumplen con sus obligaciones o que no son del agrado de las masas. Pero aquí surge la guerra de poderes, políticos contra masas. Es decir, la masa siempre va a culpar al político de los cambios que hay en el poder y los políticos, la élite, siempre va a vetar esos cambios postulados por las masas. Se dice que si un pobre quiere llegar a cambiar su vida, él tiene el derecho y la obligación de hacerlo, pero que los políticos hacen todo para que esto no lo logre. Siguiendo el poder político directo de las masas, surge el poder que tienen los electores con reivindicaciones únicas. Es decir, que las masas apoyen o no a un legislador para que éste postule ideas que les convengan a ambas partes. Es decir, tú me apoyas, yo te apoyo, yo te doy mi voto si tú llegas a la curul y tú nos apoyas con nuestras ideas. Es un trabajo mutuo. Pero aquí surge la llamada representación proporcional. Es decir, en un país, en un comité, en una Cámara de Diputados no puede haber un mismo partido controlando todo. ¿Por qué? Porque se haría un despapalle con las políticas. Por eso se busca que exista una distribución homogénea de los diversos partidos políticos, de las diversas derechistas, izquierdistas, extremistas, lo que tú quieras, para que haga un consejo directo y que se abarquen todas las ideas de todas las masas y que no haya un descontento tan desproporcional. De las formas que tienen las masas para ejercer presión ante los políticos, ante las leyes que ellos quieren, existe la coerción y los paros. En la coerción tenemos tres tipos. La primera es por la fuerza, lo cual consiste en secuestrar la política de un país para obtener un fin común. Es decir, yo te quito algo si tú me das algo, a cambio de algo. La otra es la no violenta, es decir, huelgas, mítines, cierres patronales, boicots, donde existe una pérdida considerable que marque presión. Y la otra está la desobediencia civil.
Cuando a un grupo de personas no les gusta una ley, ellos hacen lo contrario que dice esa ley, es decir, la desafían. Es un desafío abierto y público a la ley, para crear creencias, para crear conciencia entre el pueblo para que se libere de esa ley. La otra forma están los paros, es decir, interrumpir y paralizar las actividades de un país, de un estado y de un sistema social. Pero aquí surge lo malo, el terrorismo. Se dice que el terrorismo es una forma de las masas para ejercer presión. Pero el terrorismo es el punto contrario a todo lo que hemos visto, la coerción y los paros, porque se usa la violencia para ejercer presión ante un pueblo, ante una política. Una vez que las masas hacen presión ante una ley, a un político, a un legislador, estas leyes son modificadas, son adicionadas, son vetadas por burócratas gubernamentales. Es decir, esa ley que el pueblo no la quiere, llega ante una corte, se topa contra un juez. Puede haber dos tipos de jueces: los estructuralistas estrictos, los cuales siguen al pie de la letra lo que dice la Constitución mexicana y no modifican en nada en base a lo que el pueblo está pidiendo, y está el otro tipo de jueces que son los activistas, los cuales fusionan tanto lo que las masas piden como lo que la Constitución política dice y los legisladores están diciendo. Entonces se busca un fin común.